A finales del mes pasado, Incit Crime publicó un contenido bastante interesante. Es algo así como la lista, yo creo que faltan muchos, pero es muy importante, la lista de los funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado. Por lo menos de la historia más reciente, y pues es que aparecen lacras de todos los cárteles. Es una nota escrita por Estela Orrell, que está ahí en Incit Crime, es del día 26 de mayo. Fíjense, van a reconocer a muchos, narran un poquito la historia. Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice, han puesto bajo la lupa la relación simbiótica entre funcionarios mexicanos y los grupos del crimen organizado que deberían combatir. El 23 de mayo, la Fiscalía en México citó a Rocha Moya a declarar en respuesta a su acusación formal en Estados Unidos, donde el mes pasado los fiscales imputaron al exgobernador y a otros 9 funcionarios retirados y en ejercicio por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Este caso de alto perfil que conecta funcionarios con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa es el ejemplo más reciente de la presunta corrupción al interior del gobierno mexicano, pero está lejos de ser el primero. La colaboración entre funcionarios estatales, incluidos secretarios de seguridad, fiscales, generales y gobernadores, es una historia más antigua que los 20 años de guerra contra el narcotráfico en México. La corrupción ha sido durante mucho tiempo un componente central de las operaciones del crimen organizado mexicano y la impunidad resultante ha sido un factor clave en el ascenso de los grupos criminales más poderosos del país. A continuación, dice, Incit Crime repasa 10 casos emblemáticos de corrupción de alto nivel que dejaron al descubierto la profundidad de los vínculos criminales dentro del establecimiento político mexicano. Y empieza con el primero que podríamos poner en la lista, y todos lo recordamos, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue acusado de hacer tratos con el cártel de Juárez para garantizar que los cargamentos de cocaína del grupo transitaran de forma segura por el estado. Villanueva fue declarado culpable de recibir entre $400,000 y $500,000 por cada envío y de lavar más de $11 millones en sobornos a través del sistema financiero estadounidense. Antes de terminar su mandato como gobernador, Villanueva Madrid huyó durante una investigación de las autoridades mexicanas. Poco después de dejar el cargo en 2001, fue acusado formalmente por fiscales estadounidenses en Nueva York. Evadió la justicia hasta mayo de 2001, cuando fue capturado por el ejército mexicano. Inicialmente Villanueva Madrid cumplió su condena en el Estado de México, pero tras una prolongada disputa diplomática entre Estados Unidos y México, se convirtió en el primer exgobernador estatal en ser extraditado de Estados Unidos el 8 de mayo de 2010. Villanueva Madrid fue posteriormente condenado a 131 meses de prisión por conspirar para lavar millones de dólares en sobornos del narcotráfico que recibió del cártel de Juárez. Debido a problemas de salud, fue repatriado a México en diciembre de 2016. Otro que ustedes también van a conocer, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba. Qué suerte tienen los tamaulipecos con sus jefes de plaza, ¿eh? Las autoridades mexicanas emitieron una orden de captura internacional contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en 2012. Sobre la base de los cargos presentados en su contra en México, fue acusado formalmente un año después en Texas por aceptar millones de dólares en sobornos del cártel del Golfo y de los Zetas. Este es un caso muy parecido al de Américo Villarreal, trabajaba con los dos. Los fiscales alegaron que Yarrington, también miembro del PRI, comenzó a colaborar con narcotraficantes cuando era alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros. Según la acusación, Yarrington ayudó a grupos criminales a introducir cocaína en Estados Unidos a través del puerto del Golfo de Veracruz. Posteriormente, invirtió parte de las ganancias ilícitas de estos arreglos en propiedades y empresas de construcción en Texas, de acuerdo con la la Oficina Federal de Investigación, Yarrington huyó de México en 2012. 5 años después, el 9 de abril de 2017, fue detenido en Italia y extraditado a Estados Unidos. Un año más tarde,
En 2021 admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos y haber utilizado ese dinero para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos. Aunque Yarrington fue liberado en noviembre de 2024, aún es buscado por la Fiscalía General de la República de México, según reportes de la prensa mexicana. En abril de 2025 fue devuelto a México para cumplir una segunda condena por lavado de dinero, según informes de prensa. Luego, otro gobernador de Tamaulipas, ¡qué jodido!, Eugenio Hernández Flores. Otro exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue acusado formalmente por cargos de lavado de dinero en Texas en 2015. Hernández fue señalado de aceptar sobornos de los Zetas a cambio de permitir que el grupo operara con impunidad en Tamaulipas y de lavar ese dinero a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias. Según reportes de medios locales, la Policía Estatal de Tamaulipas arrestó a Hernández en Ciudad Victoria en octubre de 2017. Su extradición fue aprobada en marzo de 2018 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero un juez mexicano finalmente la bloqueó. Las autoridades mexicanas retiraron posteriormente todos los cargos y Hernández fue liberado de prisión en 2023. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Otro que les va a parecer muy conocido, Genarco García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del genocida Calderón. Como exdirector de la Agencia Federal de Investigación y secretario de Seguridad Pública del país, entre 2006 y 2012, Genarco García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango condenados por vínculos con el crimen organizado. En 2019, García Luna fue acusado formalmente en Nueva York por cargos de narcotráfico y por aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, a cambio de garantizar el paso seguro de cargamentos de cocaína de varias toneladas. En el juicio de 2018 contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el que había sido su socio, Jesús el Rey Zambada García, declaró haber sobornado a García Luna para que brindara protección al cártel de Sinaloa. García Luna residía en Estados Unidos cuando fue arrestado en Dallas, Texas. Tras su juicio en Estados Unidos en 2023, García Luna fue declarado culpable y condenado a 38 años de prisión. Que fue el soldado que rescató el Gusano López, secretario de la Defensa Nacional en el periodo 2012-2018, el delincuente Salvador Cienfuegos Cepeda. Fue acusado formalmente por fiscales del Distrito Este de Nueva York en 2019 por narcotráfico y lavado de dinero. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre de 2020 mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Cienfuegos fue acusado de coludirse con el cártel H2, el cártel Beltrán Leiva, una escisión de la organización Beltrán Leiva. Sin embargo, el caso pronto se desmoronó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró todos los cargos y devolvió a Cienfuegos a México para ser investigado allí. Los fiscales atribuyeron el giro a consideraciones importantes de política exterior. Cienfuegos fue posteriormente exonerado por los fiscales mexicanos, quienes tras revisar sus registros financieros durante su tiempo en el cargo, dicen que no encontraron irregularidades y después el Gusano López lo premió. Este parásito que ya está a nada de salir de la cárcel, el delincuente Javier Duarte, jefe de plaza en Veracruz, fue declarado culpable de asociación criminal y lavado de dinero tras coludirse con grupos criminales locales. Duarte desapareció en medio de una avalancha de acusaciones de corrupción tras renunciar a su cargo en octubre de 2016. Enfrentaba cargos que incluían peculado y malversación de más de 26 millones de dólares en fondos estatales, así como vínculos con el crimen organizado. Fue arrestado meses después en Guatemala, extraditado a México y condenado a 9 años de prisión tras declararse culpable de los cargos en su contra. Aunque Duarte debía terminar de cumplir su condena a principios de este año, actualmente enfrenta nuevos cargos por presuntas irregularidades en el manejo de 5 millones de pesos de fondos públicos, según reportes de prensa. Edgar Beitia, exfiscal general del estado de Nayarit de 2013 a 2017, fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico en 2019.
Beitia fue declarado culpable de dirigir a funcionarios corruptos para que apoyaran al cártel H2 a cambio de sobornos mensuales. Durante su gestión, funcionarios estatales liberaron de prisión a miembros y asociados del grupo tras haber sido arrestados por delitos relacionados con las drogas. Ordenaron a policías corruptos realizar intervenciones telefónicas y arrestos contra narcotraficantes rivales y asistieron a grupos del crimen organizado en la ejecución de asesinatos y otros actos de violencia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Que es un nuevo conocido, ¿verdad? El delincuente Hernán Bermúdez Requena, socio del mafioso Adán Augusto. En septiembre de 2025, las autoridades de Paraguay arrestaron a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, quien era buscado por asociación ilícita, extorsión y secuestro. Bermúdez Requena también fue acusado de liderar una célula criminal local vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como La Barredora, durante su tiempo en el cargo. Tras hacerse públicas las acusaciones, Bermúdez Requena huyó de México. Después de su arresto en Paraguay en septiembre de 2025, fue extraditado a México, donde permanece bajo custodia. Su juicio está programado para iniciar, aquí dice el 1 de junio de 2026, ya inició su juicio. Francisco Javier García Cabeza de Res, jefe de plaza del cártel del gobierno, otra vez de Tamaulipas. Les digo, la gente de Tamaulipas no da una. En 2021, el delincuente Cabeza de Res, miembro del cártel del PAN, se convirtió en el 5º gobernador de Tamaulipas acusado de vínculos con el crimen organizado. Un año antes de que concluyera su mandato, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra. En mayo de este año, los fiscales mexicanos acusaron a Cabeza de Res de crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera alegó que también desvió fondos públicos y facilitó la importación y el contrabando ilegal de combustible, práctica conocida en México como huachicol fiscal, según reportes de medios locales. A medida que estas acusaciones salieron a la luz, Cabeza de Res huyó de México al dejar el cargo y reside en Estados Unidos desde 2022. Sigue negando cualquier irregularidad y alega persecución política. La tremenda corte emitió una solicitud de extradición en mayo de 2026, pero los procedimientos aún no han concluido. Y bueno, pues el último es el delincuente Rubén Rocha Moya, que fue jefe de plaza en Sinaloa hasta que pidió licencia a principios de mayo tras ser acusado formalmente por fiscales del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y delitos con armas de fuego. Según los fiscales estadounidenses, el delincuente Rocha presuntamente se asoció con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, liderada por los hijos del Chapo, para facilitar sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. La acusación también incluyó a otros 9 funcionarios, 2 de los cuales se entregaron a las autoridades estadounidenses. Rocha Moya también es sospechoso de haber ganado las elecciones de 2021 con ayuda de los Chapitos, quienes secuestraron e intimidaron a los rivales políticos, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Rocha Moya ha negado esta y todas las demás acusaciones en su contra. Si bien esta lista cubre varios casos en la historia reciente de México, no pretende ser exhaustiva, porque pues faltan muchos. Y todavía los que falten